Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Tenemos ahí a Bitcoin rozando los $100.000. Yo creo que vamos, esto es un hecho histórico en la comunidad de las criptomonedas. Me preguntas hace un año, cuando Bitcoin aún cotizaba en 20.000, 25.000, que íbamos a llegar casi hasta los $100.000 en menos de un año, yo te hubiese dicho que estás completamente loco, pero la realidad ha sido completamente distinta y esto yo creo que es algo que no deberíamos dejar de lado y sobre todo no deberíamos de normalizarlo. Al final, cuando ocurren las cosas a la mínima, pasadas una semana, 2 semanillas, siempre normalizamos los movimientos, pero esto es una barbaridad. Pero aquí lo que ocurre es que las altcoins no han dado los mismos movimientos. Sin irnos mucho más allá, solo hay que ver el precio de Ethereum, que no ha conseguido ni romper el máximo histórico del año 2021. Y lo mismo ha ocurrido con prácticamente el 90% de las altcoins, con lo cual la situación de altcoins no está siendo tan optimista como podría estar siendo la situación con Bitcoin, porque el retail por lo general no suele comprar Bitcoin con la mentalidad de decir, no, es que yo voy a comprar altcoins porque si el mercado sube, las altcoins van a subir 1x3 y Bitcoin será solamente 1x2, que esa es la mentalidad incluso que yo he tenido muchísimo tiempo. Lección aprendida, Bitcoin en primer lugar y el resto a partir de ahí comprar a un precio y vender a otro. Pero la cuestión no es esa. Ahora mismo, ¿qué está ocurriendo con las altcoins? ¿En qué situación del mercado nos encontramos y qué puede ocurrir a partir de aquí? Es muy importante situarnos en tiempo y ver qué puede ocurrir a partir de estos próximos movimientos. Bien, ¿en qué situación de mercado nos encontramos actualmente? Tenemos a Bitcoin en $95.000 y yo creo que la situación es normal y simple de entender. Bitcoin estuvo acumulando desde marzo hasta prácticamente finales de octubre, cuando rompimos por encima del máximo histórico. Hasta entonces, ¿qué estuvimos haciendo? Pues simplemente nos mantuvimos en un pequeño rango que la gente ya estaba mandando a Bitcoin a 30.000, a 25.000 o a $20.000 y en cambio lo único que estábamos haciendo era consolidar y reacumular en todo ese movimiento, que sería más o menos esta zona de aquí. Acumulas durante un cierto periodo de tiempo, a partir de ahí rompes, distribuyes y ahora ¿en qué situación podríamos decir que se encuentra Bitcoin? Pues muy parecida en la que estuvimos desde marzo hasta octubre, en una zona de rango acumulación, ¿no? Que sería más o menos esta. La he dibujado un poco pocha, pero yo creo que se entiende la situación. Estaríamos dentro de un canal paralelo alcista que ya ha dado un movimiento muy grande, teniendo en cuenta que desde los máximos que tuvimos en marzo hemos roto por encima de la zona casi un 50% adicional, con lo que es normal que ahora mismo Bitcoin durante un cierto periodo de tiempo se mantenga estable y sobre todo en rango. ¿En qué rango? Hombre, pues para mí el rango en un gráfico H4 o incluso temporalidad diaria más o menos iría desde la zona de los $90.000 por la parte baja, que sería toda esta zonita de aquí, línea lila, y por la parte alta del rango que tendríamos ya por encima de los $100.000, con lo cual cogeríamos el máximo y el mínimo, y para mí Bitcoin durante las próximas semanas debería moverse a lo largo de estas zonas, entendiendo que un nivel muy bueno para recomprar a medio largo plazo, en caso de que se dé una corrección importante en el mercado, para mí sería más o menos esta zona, un nivel comprendido entre $84.000 y $80.000, que es un movimiento que se da prácticamente en la sesión nocturna, una ruptura que se da sin necesidad de volver a tocar la última acumulación que tuvimos, que más o menos se dio sobre la zona de los $78.000. Por ahora estamos en una pequeña zona de rango consolidación. Aquí lo interesante va a ser ver qué pueden hacer las altcoins mientras Bitcoin está en esa situación. Aquí tengo una imagen que compartió Arnau, un chico en Twitter, que es la verdad muy interesante y creo que está de hecho muy bien dibujado y explicado una tabla de riesgo. ¿Esto qué significa exactamente? Que cuanto más tiempo pase en el mercado, mayor riesgo habrá en los movimientos. ¿Por qué? No es lo mismo que nosotros hayamos subido ahora mismo a $100.000 y nos mantengamos ahí. ¿Por qué? Porque es la primera vez que llegamos, con lo que es normal que ahora mismo el precio llegue ahí y se quede consolidando. Pero ¿qué ocurre? Cuanto más tiempo pasa, un activo más sobrecomprado probablemente se vuelva. ¿Por qué? Está pasando muchísimo tiempo, con lo cual el bull run se está extendiendo a lo largo de X cantidad de tiempo. Aquí hemos dibujado más o menos la tabla desde mayo de 2024 hasta prácticamente el año 2026. Bueno, vosotros no lo veis porque aparece justo tapado por mi cámara, pero para que lo entendáis, cuanto más tiempo pasa en el mercado, muy probablemente ya el ciclo esté llegando a su fin. Ahora mismo estaríamos más o menos a la mitad del ciclo. El ciclo comenzó a finales de octubre del año 2023, que es cuando Bitcoin, si nos fijamos
en la imagen, en una temporalidad diaria, inicia su movimiento alcista, ¿no? Más o menos alrededor de finales de diciembre del 22, rompemos por encima y a partir de ahí nos quedamos consolidando, de la misma forma que ocurrió en el año 2020, que como bien veis subimos muy fuerte, 2020, 2021, 2021 otra vez, y a partir de ahí caemos. Es decir, más o menos un periodo aproximado de unos 2 años. Octubre del 23, octubre del 24, octubre del 25 serían prácticamente 2 años, ¿no? Con lo cual, más o menos aquí es donde nosotros cogeríamos esa imagen y diríamos, hombre, ahora mismo realmente nos encontramos a inicios o más o menos en la mitad de la fase, pero cuando ya llegue finales del año 2025, comienzos del 26, es muy posible que la tendencia alcista haya finalizado. Esto no quiere decir que se repita el mismo patrón, pero sí que nos puede servir para entenderlo, con lo cual ahora mismo estaríamos realmente en una situación tranquila, como bien veis, riesgo medio llegando prácticamente con Bitcoin entre 120 y 180 mil dólares y obviamente riesgo alto y riesgo extremo situándonos por encima de 180 mil hasta 240 mil dólares. Justo desde más o menos marzo hasta septiembre, mientras Bitcoin siga entre 100 y 120 mil dólares, ya estaríamos en un riesgo medio porque estamos en una zona elevada, necesitaríamos retroceder un poco para buscar ciertas recompras, que sería más o menos la zona de los 70 mil, 80 mil dólares que yo os he comentado anteriormente, y a partir de ahí pues volver a reacumular alguna cosilla y vender mientras Bitcoin inicie ya de nuevo su movimiento alcista, y entendiendo que a partir de octubre más o menos de 2025 estaríamos entrando prácticamente en el fin del ciclo, en el último tramo en el que ya hay que empezar a deshacer algunas posiciones, porque es muy posible que entremos en un mercado más de rango y ya posiblemente bajista, simplemente por compararlo con mercados anteriores. Yo creo que esta imagen nos sirve a todos para entender un poco en qué momento del mercado estamos ahora mismo. Ahora mismo estaríamos realmente en la mitad, con lo cual yo sigo esperando subidas del mercado y ahora veremos por qué. Aquí tenemos una comparación con lo que ocurrió a finales de año del 2016, 2020 y ahora mismo estaríamos por más o menos también en esa etapa final del 2024. Como bien veis, en todo momento, finales de noviembre, diciembre, se ha marcado prácticamente un suelo local del mercado. 2016 subimos muy fuerte a finales, 2020 subimos muy fuerte a finales, iniciando ya ese bull run del año 2021. Desde entonces hemos estado retrocediendo bastante, justo si nos fijamos, y a partir de aquí iniciaría de nuevo ese tramo alcista, con lo cual realmente estaríamos abriendo el camino a un próximo movimiento ya para enero, febrero, marzo, que es lo que yo estoy planteando ahora mismo. Seguimos con los rendimientos que suele tener Bitcoin a lo largo del tiempo. Si nos fijamos, ahora mismo estaríamos viendo la de Ethereum, pero tengo ambas para poder compararlas. Ethereum, por lo general, durante el 2023, a inicios, enero, febrero, marzo y abril, durante los últimos años, ha solido tener rendimientos bastante positivos. 2021 muy positivo, 2022 un poquitín estancado y 2023 bastante positivo. De hecho, si nos fijamos, septiembre, octubre, noviembre y diciembre suelen ser, fijaos, meses un poquitín más flojos para Ethereum, al menos es lo que ha ocurrido en 2022, 2023 y por ahora 2024, que el mes más bueno para Ethereum ha sido el de noviembre, esa subida que hemos tenido prácticamente de 3.000 dólares aprox hasta casi los 4.100. Bien, pues ahora mismo estaríamos entrando en la misma situación. Si nos fijamos, aquí tendríamos la gráfica de Bitcoin y fijaos vosotros, 2022, 2021, 2023 y 2024, por lo general los mejores meses suelen ser enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, ¿vale? Si entramos ya en un baremo un poco más grande, pero nosotros solamente nos vamos a centrar en los primeros 3 meses, no vamos a estar aquí hablando ya de medio año del próximo 2025, que yo no sé ni qué voy a comer mañana, ¿no? Entonces, enero, febrero, marzo van a ser los 3 meses para nosotros más importantes y por ahora, por lo que estamos viendo, en teoría son positivos. ¿Qué ocurre a partir de ahora? Bueno, como noticias importantes tenemos esta de aquí. Trump, sabéis que asume el cargo ya para 2025 y que le encantan las criptomonedas, sobre todo Bitcoin, muy importante, quiere tener una reserva de Bitcoin para el gobierno de Estados Unidos y aquí pues simplemente nos comentan algunas cositas interesantes, ¿no? Como por ejemplo, bueno, pues todos los titulares que ha ocupado Bitcoin a lo largo del tiempo. El firme apoyo de Trump a la cripto reina la ha impulsado a máximos históricos, con expectativa de regulaciones más laxas y sobre todo ambicioso plan del presidente electo de Estados Unidos, la creación de una reserva estratégica de Bitcoin. Como bien sabéis, a Trump le gustan mucho las criptomonedas, pero lo que más le gusta es estar por delante de los chinos. Quiere tener mucho más que lo que tienen ellos,
quieren siempre banear absolutamente todo lo que los chinos puedan controlar. Algunas empresas que sabéis que ha habido mucho lío, como TikTok, por ejemplo, o Huawei, hace ya cierto tiempo que se baneó en Estados Unidos, y algo muy parecido ocurre con Bitcoin. Los chinos están acumulando Bitcoin a más no poder. Chinos, coreanos, japoneses. Bien, pues en Estados Unidos eso no está sucediendo de la misma forma porque la SEC, bueno, no es muy amigable con todo el sector de las criptomonedas. Regulaciones muy estrictas, algo que muy probablemente ya cuando Trump inicie su presidencia, pues bueno, puede comenzar a cambiar, ¿no? Con lo cual veríamos realmente, yo al menos creo que veríamos un 2025 un poco más pro cripto, algo que nos ayudaría muchísimo durante los próximos meses, ya iniciando enero, febrero y marzo, que para mí van a ser los más importantes. Sin irnos mucho más allá, fijaos que los Emiratos Árabes Unidos tienen actualmente 40.000 millones de dólares en Bitcoin. Aquí justo nos comentan en Twitter que estos son más rumores que otra cosa, porque al final hay muchísimas empresas en Emiratos Árabes Unidos que simplemente tendrías que coger toda y cada una de las empresas y decir, vale, ¿cuántos Bitcoin tenéis vosotros? Es difícil tener todo el conteo de cuántas cantidad de Bitcoin tiene, pero lo cierto es que tienen una completa barbaridad de Bitcoin en sus reservas o en empresas privadas que haya en este tipo de países, o incluso también en empresas públicas o por parte del Estado. Aquí lo interesante simplemente es ver que mientras algunos países están comprando y manteniendo ciertas reservas en este activo, hay muchos otros países, como por ejemplo Alemania, que cogen y te venden Bitcoin en 50.000 dólares, porque no lo quieren tener en su portfolio, porque les da completamente igual y porque Europa se está yendo al carajo. Entonces, fijándonos sobre todo en el par más importante, que ahora mismo sería Ethereum, que es el rey de las altcoins y el que probablemente marque los próximos movimientos de las mismas, a mí hay algo que simplemente no me entra en la cabeza. Sabéis que a lo largo de las últimas semanas hemos tenido muchas operaciones intentando llevar el precio hasta 4.100 dólares, que de hecho, bueno, esas operaciones ya se han realizado hace unas semanillas, intentamos muchísimas operaciones, llevamos a Ethereum hasta 4.100 dólares y a partir de ahí, ¿qué ha pasado exactamente? Bueno, pues que se ha estancado muchísimo el precio, no solamente eso, sino que no hemos podido romper por encima de los máximos de marzo, algo que para mí hubiese sido indispensable. Como eso no ha ocurrido, a mí me hace pensar que realmente no estamos ante un techo de mercado importante, porque simplemente miro las métricas y miro el tiempo y digo, oye, ¿realmente estamos ahora mismo en un techo? Es muy posible que a corto plazo sí estemos rozando un techo con, justo si nos fijamos, doble techo en la misma zona de los 4.100 dólares, pero voy a revisar algunas métricas y digo, ¿pero realmente Ethereum está tan mal? Hombre, yo me fijo en el volumen bloqueado que ha habido en ese ecosistema y en junio han habido 106.000 millones de dólares y ahora mismo, durante estas últimas semanas, hemos tocado 130.000 millones, es decir, justo si nos fijamos, prácticamente más de unos 30.000 millones de dólares bloqueados dentro del ecosistema de Ethereum frente a la diferencia que tuvimos en junio, con lo cual se sigue usando la red de Ethereum y sigue teniendo muchísimas comisiones en 24 horas, 30 días y los distintos meses. Además, también miro un poco los ETFs, volumen que han tenido a lo largo de los últimos meses, octubre, noviembre y diciembre, y ha habido una barbaridad de volumen. En Ethereum se han recomprado muchísimos ETFs a lo largo de estos últimos 3 meses, con lo cual yo creo que esto es más un movimiento de manipulación hacia la mayor altcoin del mercado, cosa que para mí este movimiento no tiene sentido y no debería marcar el techo de mercado. Y una cosa que hay que entender, independientemente de que estemos en un bull run, la gente se piensa que los movimientos son disparados con un cohete para arriba. Bueno, sí, eso suele pasarles a algunas altcoins de vez en cuando, que tienen alguna noticia fundamental importante o simplemente pues que son altcoins que de repente, por la razón que sea, cogen y se disparan, como podría ser el caso de Mantra, que fijaos que se ha pegado una subida desde 0,5 dólares hasta prácticamente los 5 dólares, pero eso no suele ocurrir, al menos a las monedas tan grandes, no suelen haber movimientos tan locos, con lo que, hombre, también tened en cuenta que antes de darse esas pedazos de subidas suelen haber correcciones. Sin irnos mucho más allá, aquí tenéis el caso de Mantra, tuvo una subida de casi 1x2, se dio la vuelta, subió otra vez 1x2, se dio la vuelta, subió 1x2,5, se dio la vuelta, subió un 180 y pico por ciento, se da la vuelta prácticamente un 20 y algo por ciento y luego te da la subida. Son movimientos completamente normales. Al final, en un bull run, los movimientos la gente se piensa que son así y en realidad suelen ser pues más o menos de esta forma, ¿no? Al final hay correcciones, hay subidas, pero la idea principal es seguir subiendo y al menos romper ciertas zonas. ¿Por qué para mí pienso que no hemos llegado al final del ciclo? Por la razón siguiente.
Entonces, entendiendo todos estos datos, realmente no tiene sentido que estemos ahora mismo en precios inferiores que los que estuvimos en el año 2021. Lo cierto es que sí, hay muchas más altcoins en el mercado, con lo cual cada vez está siendo más difícil que las altcoins lleguen a precios mucho más altos, pero también, hombre, yo creo que sería una completa decepción de, vamos a decir, un poco bull run, porque obviamente al season por ahora tampoco estamos teniendo, pero lo cierto es que fijaos vosotros, si nos vamos a un gráfico diario y comparamos con el año 2021, hombre, que el activo más importante del ecosistema de las criptomonedas no sea capaz de llegar a máximos históricos, hombre, yo creo que apaga y vámonos, ¿no? Al menos deberíamos llegar a esos niveles. Tampoco digo mega romperlos, pero sí al menos llegar con Ethereum a la zona de los $4.800 por moneda. Entonces, a partir de aquí, ¿qué deberíamos estar revisando nosotros? Hombre, pues simplemente Total 2 y Total 3, como no algo que ya hemos estado comentando a lo largo de estos últimos días. En primer lugar, si nosotros nos fijamos en el Total 1, como bien veremos en la imagen, tendríamos un posible rebote en la zona de los 3 trillones de market cap, de capitalización total, que es el nivel donde hemos comentado que Bitcoin más o menos tendría que llegar aproximadamente sobre esa zona de los $90.000, que ya hemos comentado en varias ocasiones y que justo os subí el otro día. Si os vais a mi canal de YouTube y revisáis prácticamente los niveles que os he estado comentando en los vídeos, veréis que en el vídeo que os subí prácticamente, de hecho no sé si fue en el día de ayer o anteayer, que fue este de aquí, os dije que mis próximas compras se situarían cuando Bitcoin bajase a la zona de los $90.000. Estamos ahora mismo con Bitcoin en 93.300, os quedarían más o menos unos $3.000 de caída aproximadamente y hombre, yo creo que a partir de ahí pues ya rentaría un poco más buscar ciertos movimientos alcistas en las altcoins que nosotros creamos convenientes, con lo cual yéndonos directamente a partir de aquí al mismo gráfico que hemos estado comentando anteriormente, quitando por supuesto la gráfica de Bitcoin y yendo directamente al total, como bien veréis, hombre, pues lo suyo sería retestear los 3 trillones. Por otro lado, si nos vamos a la gráfica del Total 2, hombre, lo ideal, el Total 2 sería más o menos aguantar la zona de marzo y a partir de ahí rebotar, con lo cual si no vamos a un gráfico semanal, sería rebotar más o menos sobre este nivel que os acabo de marcar aquí, a partir de ahí tocar el máximo del 2021, hombre, incluso yo al menos buscaría una pequeña subida, no muy grande, pero hombre, al menos una subidilla de un 20% desde los máximos del año 2021, hombre, pues yo personalmente sí que lo estaría buscando. Y en el Total 3 sucede algo de hecho bastante parecido, tocar los máximos de marzo, con lo cual nos quedaría un poquitín de corrección, un 10 a un 13%, y a partir de ahí volver a subir. Aquí hemos comentado una altcoin que es la que en realidad está cogiendo prácticamente toda la fuerza del Total 3, que sería Ripple. Obviamente, quitando la gráfica de Ethereum, tendríamos esa monedilla que ahora mismo se ha estado quedando prácticamente todo el mercado en el ecosistema cripto, con lo que, hombre, si nosotros cogemos la gráfica de Ripple, veremos que aún siguen $2,15. Ahora lo ideal sería más o menos retroceder a 1,7, 1,8, y yo creo sinceramente que a partir de esos niveles sí que podríamos ver un rebote más fuerte del mercado. Por ahora lo que estamos teniendo es una tendencia bajista en prácticamente todas las altcoins, ¿no? Como bien veréis, máximo decreciente, y aquí tenemos un montonazo de liquidez por la parte baja del rango. Manipular ese rango y buscar prácticamente la reversión, con lo que la respuesta para mí sería que aún nos quedarían más o menos unos mesecillos de tendencia alcista. Al menos para mí, mes de enero, más o menos febrero y marzo deberían ser meses en los cuales las caídas se deberían de recomprar. De hecho, en el día de hoy la dominancia en Bitcoin ha estado cayendo de forma bastante agresiva. Creo que también es algo que nos puede llegar a servir para los próximos días, porque si nos fijamos, hoy Bitcoin ha caído más o menos hasta 53.500, pero las altcoins de hecho están aguantando muy bien esta corrección. Ahora lo ideal en la dominancia de Bitcoin, bueno, si quitamos todos estos dibujos que tenemos en pantalla, sería romper línea de tendencia alcista y comenzar de nuevo una corrección para llenar al menos este pequeño imbalance que hemos formado sobre el 55%, con lo que yo sinceramente creo que las próximas semanas las altcoins deberían moverse muy bien. Sobre la zona en Bitcoin de $90.000, yo personalmente voy a comenzar de nuevo a exponerme en algunas altcoins que considere que al menos a mí me gusten. Así que chicos, espero, como no, que este vídeo os haya gustado. Si os ha gustado, dejad un buen like y nos vemos a la próxima.